Bueno, entonces como les decía, vamos a trabajar sobre clasificación. Hoy también vamos a ver otro problema de clasificación con otro dataset. Pero antes quiero los conceptos, el concepto que tenemos que terminar de ver acá es el de la matriz de confusión y las métricas que podemos calcular para esa matriz, ¿no? En base a esa matriz. A ver acá. Bueno, ahí tengo. Este creo que es el que habíamos estado trabajando la clase pasada. O sea, haciendo doble clic acá en lo que es matriz el widget, ¿sí? De matriz de confusión, aparece ahí la tabla de valores, ¿no? Y lo habíamos empezado a interpretar. A ver, yo voy a capturar de nuevo porque habíamos hecho esto la clase pasada y yo no, se ve que no puse guardar en el archivo y no se grabó, lo perdí a las modificaciones que había hecho la clase pasada. Así que me lo voy a poner acá así para que lo veamos con un caso concreto. ¿Sí? Estamos de acuerdo que ahí la matriz de confusión lo que hace es resumir, digamos, la cantidad de veces que acertó y las que se equivocó el modelo, ¿sí? El algoritmo de aprendizaje automático, al momento de la etapa de predicción, ¿no? La etapa de test, digamos, en base a esos ejemplos o esos casos que le presentamos que no había visto cuando fue el entrenamiento. Esa es esa es la gracia, digamos, de esto. Un aspecto importante tener en cuenta, no podemos evaluar sobre los mismos datos que ya vio para el entrenamiento. Tiene que ser un conjunto distinto de datos. Y, y bueno, la matriz de confusión generalmente toma esta estructura. Yo lo tomé esta imagen porque coincide con cómo están los casos para nosotros. El dataset nuestro, lo que es la variable a predecir, el label o la clase, toma los valores 0 y 1. ¿Se acuerda que 0 era que no está enfermo y 1 que sí está enfermo, presenta enfermedad cardíaca? Entonces, este quiere decir que este es el verdadero valor, ¿sí? 0, 1 del actual acá, bueno, el real, el valor real, digamos, el verdadero. Esa es la etiqueta, ese es el resultado correcto, digamos, el que ya está etiquetado previamente por un experto. Y estos son los ceros y unos predichos por el algoritmo. Entonces, si el valor real es 0 y el algoritmo lo predice como 0, es un acierto y se lo denomina eso verdadero negativo, el true negative. ¿Sí? Eh, ¿Por qué de negativo y positivo? Porque cuando tenemos dos clases, es como que normalmente se suele decir, bueno, la clase positiva, elegimos una clase como la de positivo, la del sí. Digamos, si es un problema binario, podríamos decir por sí o por no. Entonces, la positiva es asumiendo, digamos, que el valor fuera sí. Y la negativa por el no. Entonces, bueno, acá como son valores numéricos, asumimos que el 0 es no y 1 es sí. Y generalmente se suele plantear de esa manera cuando son estos, por ejemplo, sí, de enfermedades o de algo esto, sano, enfermo. O sea, no enfermo, enfermo, sí enfermo. Para un problema de análisis de crediticio, por ejemplo, donde se tiene el historial de los clientes y si no devolvieron, podría ser, digamos, se le asigna 0 y si devolvieron el crédito, 1. ¿Sí? Como para tener identificado de esa manera o sí, convertido en número, digamos, esa variable categórica, sí o no. Por eso es que viene de negativo y de positivo. Eh, bueno, acá bueno, no entra acá. A ver, vamos a
checarlo un poquito para que pueda hacerse zoom. Entre en el zoom. Acá hay una ilustración que con... Ahora, ahora se va a agrandar con la lupa. Ahí, ahí entra. Bien, esto sería una matriz de confusión en formato de meme. ¿Sí? Acá en el ámbito de salud se usa mucho lo de que es estos términos así, true negative, falso positivo, falso negativo o verdadero positivo. En general los médicos o en el ámbito de la salud cuando van a hacer un diagnóstico, eh, bueno, a veces hay casos en los que, por ejemplo, ocurren falsos positivos. ¿Qué sería falso positivo? Que el paciente no presenta esa enfermedad o en este caso, bueno, un embarazo, dice acá, ¿eh? Digamos, acá sería el paciente no está embarazado y el médico le dice no estás embarazado. Bueno, eso es un verdadero negativo, sería un acierto. Ahora, un falso positivo sería el caso de que el paciente no está embarazado, pero se lo predice como que sí, ¿sí? O sea, la predicción es positiva cuando en realidad el verdadero valor es negativo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un falso positivo, es un positivo erróneo, digamos. Y después eso se conoce como error tipo 1 en estadística. Y después tenemos el falso, digamos para acá, el otro acierto. Si el paciente, por ejemplo, en este caso, bueno, está embarazado y se le dice que está embarazada. ¿Sí? Entonces eso sería un verdadero positivo. ¿Sí? Y el falso negativo sería que estando embarazada se le diga que no está embarazada. ¿Sí? Y esto, bueno, muchas veces se tiene ya por datos históricos, digamos, se tiene más o menos calculado la tasa de falsos positivos y de falsos negativos que ocurren, ¿sí? Eh, no sé, los test de rápidos, por ejemplo, bueno, siguiendo con el tema acá de los embarazos, los test, esos tienen una tasa de, de- de- de que a pesar de que esté embarazada, el test negativo. Lo mismo pasaba con el COVID, también vieron que iban y bueno, se hacían el test rápido, digamos, el hisopado, y muchas veces uno ya estaba enfermo y daba negativo. Eso sería un falso negativo. Si uno estaba enfermo y le daba negativo, falso negativo. Y también puede pasar que uno no esté enfermo y se diagnostique eh, como que sí, que el resultado del test da que sí, entonces eso sería falso positivo. Así que bueno, lo que hablamos el otro día, los aciertos son los verdaderos negativos, o sea, cuando coincide, digamos, sí, el valor correcto con el valor predicho, bueno, ya sea por 0 o por 1, los dos valores posibles para esa, para esa variable categórica que es la que se intenta predecir. Bueno, esta es la idea de la matriz de confusión. Indicarnos cuántos verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos, digamos, generó con las predicciones del algoritmo. ¿Sí? Entonces nosotros ahí tenemos, bueno, este ejemplo concreto que, que estuvimos trabajando en la clase pasada. Ahí la primera medida que se calcula como de desempeño, o sea, a partir de estos valores se pueden calcular medidas de desempeño. La primera que hablamos la clase pasada en inglés es el accuracy, traducido como exactitud para nosotros. Exactitud. Eh, el accuracy va a ser, yo les decía que es la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? O sea, los verdaderos, generalizando, digamos, sería, vamos a poner acá, accuracy, sería los verdaderos negativos más los verdaderos positivos
dividido, bueno, en todo, en la suma de estos cuatro, si no lo podemos como n, digamos, la cantidad de ejemplos predichos, ¿sí? Entonces sería la, la suma de los elementos de la diagonal principal, en este caso, para ilustrarlo, 24 más 17, sobre 75, que es el total de casos. Sobre 75 predicciones, esos fueron los aciertos, ¿sí? Y eso nos va a dar 30, 40, 41 sería. Me parece que sí. 41 sobre 75. Sobre 75. Y eso nos da... Vamos a 24 más 17 igual dividido 75. Es lo que tengo yo con el muestreo que me dio. Bueno, pongámosle un 55%. 55%. Redondeemos ahí, ¿sí? Ese es el nivel de acierto general. Eso es una métrica global, digamos, de los aciertos en total, sin importar, sin distinguir entre aciertos de la clase 1, de la clase 0, de la clase 1. A ver, voy a copiar la matriz de nuevo. Voy a venir acá. Hay otras métricas bastante utilizadas también como referencia, que son el precision y el recall, ¿sí? Bueno, acá está, ¿qué se entiende por exactitud? Es la proporción de predicciones correctas, ese 55% que obtuvimos, que calculamos recién, ¿sí? Entonces, acuérdense, el accuracy, pues lo ponen acá, es verdaderos negativos más verdaderos positivos sobre n. Esa sería la fórmula. Bueno, y las otras dos métricas se suelen calcular para la clase positiva. Por ejemplo, suele ser generalmente la que más interesa que tener precisión en la predicción es en lo positivo, ya sea en los embarazos, en los diagnósticos de COVID o de cualquier otro eh, en cualquier otro contexto de problema binario, generalmente, bueno, se pone como que la clase de mayor interés es la clase positiva, ¿sí? Eso es como, ¿sí?, una regla general que se suele utilizar. Para eso quiero volver acá. ¿Qué quiere decir con eso? Que acá vieron que tenemos el error tipo 1 y el tipo 2. Bueno, a veces no tienen la misma gravedad, digamos, un error con respecto a otro. Porque si a una persona que no está embarazada le digo que está embarazada, bueno, más allá de que este, de lo que pueda de sí, de ahí, bueno, si es un caso, es imposible que esté embarazado, bueno, va a quedar como una anécdota, ¿no? En el caso de que, bueno, sea un diagnóstico así, o sea el test de eh, positivo cuando en realidad es negativo, bueno, a lo sumo, con algunos otros estudios adicionales o algo, bueno, se corrige esa equivocación, ¿sí? Eh, Igual con esto de la enfermedad cardíaca, si le decimos al paciente tiene enfermedad cardíaca, bueno, después se hacen otros estudios adicionales, y bueno, ya se subsana eso. No es, si bien es grave, digamos, haberse equivocado, no es tan grave como, por ejemplo, un falso negativo. ¿Por qué? Porque en este caso, si se trata de una enfermedad, bueno, no, no se hace tratamiento porque nos da como que es negativo, entonces ahí hay riesgo, digamos, de que empeore, digamos, el cuadro,
por no hacer tratamiento porque, bueno, no se diagnosticó correctamente, ¿sí? Ese sería un falso negativo. Em, sí, en este de la enfermedad cardíaca es decir, a un paciente está sano y en realidad está enfermo y no se lo, no se le hace un electro, o no se le hace un análisis o no se le da una medicación, ¿sí? Entonces, este error es más grave. Por eso generalmente hay una clase de los dos valores posibles de la clase, hay un valor que reviste más importancia, ser más preciso, o sea, que tenga menor cantidad de errores, ¿sí? Para eso entonces se calculan estas dos medidas que les digo que es la precisión y el recall, ¿sí? Que ahora les paso a comentar cómo es. Fíjense, la precisión dice es el, los verdaderos positivos dividido, digamos, en el total de la columna de las predicciones como valor 1. ¿Ven? La precisión va por la columna. Esto tiene en cuenta la precisión. La precisión se calcula así con los elementos de la columna del predicho. Esa es la precisión, ¿sí? Con esos dos. Y en este caso, bueno, para nosotros, miren, justo me quedo 17 y 19. Bueno, es este, me quedo, sí, no me conviene con esta matriz porque se repite mucho el 17, no sabemos a cuál valor es. A ver. Vamos a modificarlo en Orange. Tendría que hacer otro sampleo. Ahí se ejecuta, ven que se van iluminando los arcos. Ahí hizo otra ejecución. Ahí me gusta más, ahí no se repiten. Bien, este vamos a usar. Vamos a usar este. Entonces está muy chiquitito ahí, no se llega a ver bien. Entonces lo achicamos ahí. Ahí está. ¿Se ve? Bueno. Igual después lo voy a agrandar. Lo que pasa es que no me deja escribir haciendo zoom, no me deja escribir. Pero lo escribo y después lo agrando. Bien, gracias. Bueno, acá entonces la precisión, la calculemos primero y ahí les explico con el resultado que nos da qué se entiende. Sería 19 dividido, bueno, este 19 más 11, que son los 30 que están acá, ¿sí? Sobre, le pongamos 19 más 11 para que sepan de dónde sale. O sea que sería el 19 sobre 30. Bien. Bueno, esto nos va a dar un número. Podemos plantear como porcentaje ese número. Que debe ser como 65, calculo. 19 dividido en 30. 63, sí, bien. Ahí está, más o menos. Un 63%. Bueno, ¿qué se entiende por precisión? Los verdaderos, a ver, serían los verdaderos, la cantidad o la proporción de aciertos cada vez de positivos del total de las veces que dijo positivo. O sea, sería como medir, o sea, qué confianza tenemos de que cuando dice negativo esté en lo cierto, la probabilidad de que esté en lo cierto, que haya acertado cuando dijo positivo, es un 63%. ¿Sí? Eh, a ver cómo sería. Este
es sobre los valores predichos, ¿no? A lo que quiero decir es que, ¿qué significa esto? Que en este caso el algoritmo 30 veces dijo positivo, ¿sí? Y de las 30 veces que dijo que el valor era positivo, le acertó en 19 nada más, ¿sí? O sea, es eh, un- una exactitud sobre el valor predicho, en este caso de la clase positiva, de la uno nada más. Estamos especificando, a ver si quieren. Sí, no sé si queda claro la idea de que la precisión nos va a medir la, la capacidad del algoritmo de acertar cada vez que predice positivo, ¿sí? Eh, Eso sería el precision. Es un- sobre sí, la exactitud que tienes cada vez que predice positivo. Y lo veamos para que vean la diferencia con el recall. El recall se toma esto con la fila. Los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Sí? Eh, Ponemos acá. Verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Ahora les explico cómo sería esto. Lo reemplazo con los números que tenemos nosotros. 19 dividido en el total de la fila, que serían estos 34, que sale de hacer 35, 15 más 19, sobre 34. O le ponemos ahí, sobre 19 más 15, para que ustedes vean qué números son los que se colocan. O sea que sería 19 sobre 34. Entonces esto va a dar menos que el otro, como un 60, ¿eh? 56. Ah, baja mucho. 19 sobre 34. Sí, redondeamos a 56. Bien, 56%. Bueno, ahora les comento qué interpretamos que. Este es la capacidad que tuvo de reconocer efectivamente a los pacientes, por ejemplo, enfermos, en este caso, de nuestro dataset. Y esto quiere decir, o sea, es la capacidad, la cantidad de aciertos que tuvo para para la clase positiva sobre el total de los verdaderos unos que tendría que haber predicho, ¿sí? Porque la cantidad de pacientes realmente enfermos es 34. Eso es lo que tenía el dataset, tenía 34 pacientes enfermos. Y el algoritmo solo identificó 19 de esos. O sea, que ven que el recall mide sobre los verdaderos casos, acá, sobre estos. La cantidad de aciertos que hubo dividido en el total de verdaderos casos que había. Y entonces ahí me está diciendo que solo fue capaz de identificar al 56% de los pacientes enfermos. ¿Sí? Y entiendan como que el recall vendría a ser como la exactitud, pero solo para la clase positiva. ¿Sí? El recall es, sí, cuánto acierta, pero no a nivel global como hicimos con el accuracy, que es el total entre positivos y negativos, cuánto reconoció, sino solo fijándonos en cuántos acierta de la clase positiva específicamente, porque eso, como les decía, es de interés. Eso no, es importante, por ejemplo, que tenga un alto nivel de acierto, porque es decir, bueno, identifica bien a los pacientes enfermos, ¿sí? O sea, quizás es más importante tener un mayor desempeño, una mayor exactitud en esa clase que en la otra, ¿sí? Por el tema del valor o el riesgo de equivocarse, el costo, digamos, de equivocarse en la clase 1, en la clase positiva.
¿sí? Y el precision es cuánto acierta cada vez que predice una, como para tener qué confianza le tenemos, que a veces decir, bueno, me dices positivo, 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 bueno, me está diciendo positivo porque está tirando fruta, digamos, y después tiene un bajo nivel de acierto en esas predicciones, ¿sí? O si es importante, o si es alto también. O sea, que eh, el algoritmo, qué confianza le podemos, cuando hay una predicción de positivo, qué confianza le podemos tener de que realmente sea cierta esa, esa predicción, ¿sí? ¿Se entendió la idea de precision y recall? Más que nada, ¿sí? Más que nada, a veces tienen otros nombres, esto se llama la tasa de verdaderos positivos, tienen otras denominaciones también, pero estos dos términos vienen de lo que es el área de recuperación de la información, ¿sí? Se usa mucho en lo que es, por ejemplo, los buscadores, ¿sí? Cuando uno pone en Google alguna búsqueda, bueno, y las páginas que devuelve, ¿qué probabilidad hay de que esas páginas estén verdaderamente relacionadas con la búsqueda que hicimos? ¿Sí? Eh, para eso se usa mucho lo que es estos recall, es como de recuperación. Em, bueno, eso entonces son las métricas, las principales, las tres principales métricas. Después hay otras. Hay una que se llama la medida F1, que es la media armónica entre estas dos. Es como para promediarlo, digamos, una forma de promediar. La media armónica es una forma de promediar entre estos dos valores, ¿sí? Como para tener un solo indicador. Eh, bueno, en este caso hay que ver, entonces, el recall vendría a ser importante porque nos está diciendo la exactitud que tiene para la clase positiva. También se puede calcular el recall para la clase negativa. Eso es lo que quiero que veamos. A ver qué nos está diciendo acá ahora para que entendamos los valores, porque esto los calcula Orange. Orange los va a calcular. Si usan algún lenguaje como Python, por ejemplo, también ustedes le pueden pedir que les dé las métricas y ya les da calculadas. Digamos, lo que les quería explicar yo era para que interpreten de dónde sale, entiendan, digamos, de dónde sale y que interpreten el significado, ¿sí? ¿Qué representan esos números? Eh, entonces, vemos, bueno, acá tiene así Orange tiene la matriz de confusión, pero acá en este combo desplegable que tenemos, le podemos hacer, ¿ven? La proporción de actual, dice, de lo real. Eso sería el recall. ¿Ven? Y ahí nos da para acá el 56% que calculamos. ¿Sí? Eso sería con sí, proporción de actual. Ese sería el recall. Entonces, cuando ustedes ponen acá proporciones de actual, van a ver el recall que tiene para la clase 1. ¿Sí? Y después ven que para la clase 0 tiene un recall más alto, digamos, o sea que tiene más exactitud sí, se equivoca menos cuando tiene que identificarlos como sanos que como enfermos. Entonces, bueno, eh, eh, como les digo, a veces quizás es esto lo importante. Esta clase quizás es muy fácil de reconocer y esta es más difícil, pero es de mayor valor, digamos, sería más interesante tener un algoritmo que identifique mejor los casos positivos. Y si ponen proportion of predicted, ahí les estaría dando lo que es el 63%, que hicimos los cálculos recién, ¿sí? Que sería, como les digo, quiere decir que cada vez que predice uno, hay un 63% de probabilidad que acierte, cada vez que predice uno, ¿sí? O sea, el recall pues, nos sirve para ver cómo le fue con los casos que tenía para predecir.
el record. Y el precision, que es sobre las predicciones, nos puede dar una perspectiva de cómo se va a desempeñar ante casos nuevos. Es esperable que acierte en un 63%, porque así fue que cada vez que dijo uno, acertó en un 63%. Bueno, eso entonces, y esto, ese no. Estos tres serían, ¿sí? Las formas de eh, interpretar entonces la matriz de confusión, ¿sí? Ahí tienen cómo sacan los porcentajes, las métricas, pero para que interpreten bien los valores que tienen, ¿sí? Y después uno puede ir comparando y ver entonces si va modificando algo del algoritmo, como vamos a hacer ahora, ver entonces qué impacto tienen esas modificaciones del algoritmo en el desempeño, ¿sí? En las métricas de la matriz de confusión. Así que bueno, ahora vamos a hacer el mismo, sobre el mismo dataset, vamos a hacer rápido y después vamos a cambiarle los datos, porque una cosa que no probamos la clase pasada fue que acá en KNN nosotros le dejamos en 5 nada más. Quizás un parámetro que les digo yo es bajarlo, por ejemplo, a tres vecinos más cercanos, que decida comparándose con los tres vecinos más cercanos. Y ahí fíjense que mejoró un poco. Sí, este subió, ¿ven? Bueno, acá está el número de instancias, ¿sí? Que ahí podríamos sacar el accuracy. Y si no, si nos interesa, por ejemplo, en este caso, de identificar los pacientes enfermos, subió, creo que acá estaba en 56 y ahora subió a 58,8. O sea, como que funcionó mejor con comparando con tres vecinos. Eh, y si le bajamos a un vecino más cercano, empeoró. Parece que entonces mejora con 3. Pareciera ser que con este dataset está funcionando mejor con 3. ¿Sí? O sea que lo que les digo es que, bueno, el parámetro, la cantidad de vecinos, es algo que hay que identificarlo haciendo distintas pruebas. ¿Sí? Eh, Bueno, lo que les quiero mostrar entonces es otra forma más simple inclusive de hacerlo y al experimento y con otra estrategia. Les comento, les comento cómo va a ser. Eh, acá está. Este es. Lo que vamos a hacer o lo que le vamos a pedir ahí a Orange que haga es que del conjunto de datos, el dataset completo que tenemos, nosotros lo que hicimos hasta ahora fue esto, una iteración única, se dice. ¿Qué hicimos? Y bueno, separamos, supónganse, un 25% de los datos dejamos para test y entrenamos con el 75%, con las tres cuartas partes. Y eso es una iteración única. ¿Qué es lo que plantea esta técnica que se llama K-fold Cross Validation? Cada porción de datos, digamos en este caso cada 25% de datos, cada cuarto de datos, lo llamo un fold. Entonces acá tendríamos 4 folds, porque lo dividimos al conjunto de datos, lo dividimos en 4 cuartos, digamos. Entonces, cada uno de esos son folds. Y bueno, tenemos el K que indica la cantidad de folds que estamos. Entonces acá como tenemos 4 folds, en cada fold estarían un 25% de los datos, la cuarta parte. Entonces la técnica de cross validation lo que dice es, hagamos 4 experimentos. Si tenemos 4 folds, vamos a hacer 4 experimentos donde eh, hay un 25%, vamos a ir cambiando cuál es el 25% de datos que vamos a utilizar para test. Y bueno, por supuesto van a cambiar también los, los false de entrenamiento. ¿Sí? Acá, por ejemplo, entrena con los false, digamos, 2, 3 y 4 y testea con el false 1. En esta otra iteración va a entrenar con el false 1, que antes fue de test, ahora lo incorpora como parte del entrenamiento, pero lo saca al false 2 de entrenamiento, lo separa para test y entonces entrena con false 1, 3 y 4. ¿Sí?
y después, bueno, va rotando cuál es el fault que va dejando para test. ¿Sí? Entonces, no estamos haciendo trampa porque en cada iteración testea con datos que no vio en ese entrenamiento. ¿Sí? O sea, se entrena 4 veces el algoritmo y se lo evalúa 4 veces también. ¿Sí? Entonces es una forma rápida de hacer más de una ejecución del experimento. Porque bueno, si nosotros decimos, como ustedes, bueno, le tomamos un solo parcial, y bueno, se sacaron 10 y bueno, le ponemos 10. Pero si les tomamos 4 parciales, bueno, promediamos ahí eh, la nota final. O sea, es como más confiable, porque puede ser una, que o el parcial era muy fácil, o, o habían estudiado mucho y lo sabían el tema, o se copiaron, o no sé, suceden muchas cosas ahí, en una sola ejecución, digamos, eh, la confianza en el desempeño, bueno, puede haber muchos motivos por los cuales la confianza, eh, sí, el desempeño, digamos, en esa ejecución haya sido bueno por demás y entonces nosotros nos confiamos de que tenemos un algoritmo que acierta mucho y es porque lo probamos una sola vez, pero si lo probamos más veces y promediamos, bueno, vamos a tener una estadística más confiable del, del desempeño, ¿sí? En distintas iteraciones. Entonces, para eso se hace el K-fold cross validation. Y bueno, la idea es esa, como les digo, la técnica va separando un fold para prueba en cada entrenamiento distinto. Bueno, entonces el conjunto de entrenamiento también cambia levemente, no siempre entrena con los mismos datos, sino que es como que se hacen K muestreos, o sea, se hace un muestreo una sola vez y después se ejecuta y bueno, cambiando cuál es el fold para evaluar. Y después, bueno, el error sería uno menos la exactitud, eso sería el error, o sea, ¿sí? Uno menos el accuracy. Entonces se sacan los errores, se los suman y bueno, se lo dividen la cantidad K de ejecuciones que se hicieron. Y así entonces tenemos un error promedio. ¿Sí? Entonces eso se hace en Orange a través de un widget que se llama Test and Score, que ya se encarga de hacer todo, no tenemos que hacer nosotros el sampleo, dividir, separar en train y en test, sino que ya se encarga el widget de hacerlo todo eso. ¿Sí? Lo hace a través de acá, tildándole acá en la opción de cross validation, ¿ven? Y acá le ponen el número de false. ¿Sí? Bueno, ya está explicado ahí cómo serían los false. Así que bueno, vamos a verlo eso. Bueno, vamos a File. File. Data Table. Acuérdense que con File leemos el archivo. Con Data Table lo pasamos a memoria. Acá en File, bueno, tendríamos que hacer doble clic para que, ahí, acá está con Heart Disease, entonces lo dejamos con ese. Está leyendo ese archivo. Acá en Data Table están los archivos. Se acuerdan que este es el que está sombreado, es el valor a predecir, la columna a predecir, la etiqueta de clase. Bien, está bien entonces. Y entonces ahora venimos acá Evaluate, en Evaluate y agarran este que es como un tubo de ensayo, el primero, Test and Score. Test and Score. A ver, más. Bueno, Test and Score, le pasamos los datos. Ahí va a haber que cambiarle en ese arco doble clic para que, bueno, ahí borran esa línea y marcan de data a data. Hacen un clic en data y arrastran hasta otro data. Le pasamos todos los datos. Bien, test and score, ahora le tenemos que indicar cuál es el algoritmo que queremos que ejecute, que aplique para esos datos.
¿sí? O sea que la otra entrada que necesita es el algoritmo. Entonces venimos acá en Model, le ponemos KNN, le ponen acá, tiene que ser como entrada a la izquierda, ¿sí? Y ahí, si vieron, se hace ya un círculo, funciona, ya ejecutó ahí, ya está, ya tenía los datos, tenía el algoritmo, entonces ya hizo los entrenamientos. Acá, a ver, test and score, lo vimos acá. Acá tienen el tema del, bueno, acá hizo con otra técnica. Habría que tildarlo acá para que lo haga con cross validation. Cross validation. Y acá el número de false, bueno, tiene 2, 3, 5, 10, 20. Son los números usuales. Si tiene 5 false, quiere decir que cada false eh, sería 100 sobre 5, contiene el 20% de los datos. Cada false tiene el 20% de los datos. Eh, entonces, ¿qué está haciendo? Está entrenando con 4, o sea, con el 80% y testeando con un 20% de los datos. Está bastante bien. ¿Sí? Y bueno, ahí nos está dando los valores para la, de las métricas, de la matriz. O sea, acá nos está diciendo los valores, estas serían las métricas que estuvimos. El CA es el Classification Accuracy, ¿ven? Lo que les decía yo. Esa es la exactitud global, un 62%. Y acá, bueno, acá arriba dice, ve, evaluación de resultados para target 1, o sea que la variable objetivo sea la 1, que sería la positiva, que es como nosotros lo estuvimos viendo. O sea que acá nos está diciendo el precision y el recall están calculados sobre la clase 1, sobre la clase positiva. Si quisiéramos calcular para la clase 0, para ver cómo anduvo para predecir para los sanos, bueno, cambian acá, cambian en el código. ¿Sí? Pero como les digo, generalmente la variable, o sea, el caso más importante es cuando es, por ejemplo, para enfermos. ¿Sí? Entonces, tienen sí, la accuracy no cambia porque ese es global, pero acá tiene el precision y el recall, sí cambia. Ahí hay que poner entonces para el 1, para la clase 1. Entonces acá me dice que el precision fue de, bueno, casi un 60% y el recall un 54%. Quiere decir que identificó correctamente al 54% de los casos positivos que tenía en ese dataset. Y que dijo que el 60% de las veces que predijo positivo estaba en lo cierto, eh, es la precisión. ¿Sí? Esto que es coeficiente de correlación de Matthews. Y este es F1 que les decía que es la media armónica de estos dos. ¿Sí? Bueno, y este es área bajo la curva, es otra métrica. mm, y bueno, es un poquito más complicada. Y más que nada sirve para comparar cuando tenemos más de un modelo. Esto es una medida única que permite comparar más de un modelo. Cuanto más alto sea el área bajo la curva, más cercana a uno sea, mejor es ese modelo y bueno, comparado con el que tenga mayor valor es el que mejor se desempeña. Em, bueno, eso es entonces la validación cruzada. Bueno, le podemos agregar acá en Evaluate tenemos una matriz de confusión y vamos a ver acá la salida de test and score, conectamos con la matriz de confusión y ahí podríamos ver, bueno, los valores, esto que decíamos, las cantidades. Pero fíjense que ahora la predicción la hizo, como ejecutó 4 veces el experimento. Nosotros en el anterior creo que predecía sobre 75 casos en total. Ahora, como se ejecuta 4 veces el experimento, bueno, es 75 por 4, más o menos 303 veces. O sea, es que como que
lo evaluamos sobre 300. En definitiva, se lo termina evaluando sobre el total del dataset, que son los 303, son los que teníamos como, como cantidad de filas totales del dataset. Entonces, se lo entrenó y se lo evaluó con todos los datos, pero no al mismo tiempo. ¿Sí? No, no al mismo tiempo. Pero bueno, ya el promedio es mucho más confiable. Mm, Una cosa que tiene, otra cosa que era por defecto la que estaba acá, era en esta que es el random sampling. Este lo que hace es como hacer repetidas veces, ¿sí? ¿Ven? El tamaño del conjunto de entrenamiento dice 80%, o sea que quiere decir que estaríamos haciendo un 5-fold cross validation, porque estamos entrenando con el 80%, con 4 folds y dejando uno. Y acá lo que dice es que repite 20 veces el sampleo original de los datos. O sea, hace 20 veces 5-fold cross validation. Entonces hace como 100 experimentos, porque por cada vuelta, por cada muestreo, hace 5 experimentos, 5 ejecuciones. Y como le decimos que repite el muestreo 20 veces, está haciendo 100 experimentos. O sea que esto es mucho más confiable. Con esto estábamos haciendo 5 veces nomás ejecuciones del experimento y sacando un promedio. Y acá estamos haciendo sobre 100. ¿Sí? Entonces ahora las métricas son mucho más confiables. ¿Sí? Tenemos un promedio de las métricas sobre 100 ejecuciones. Y bueno, ven que el recall, por ejemplo, ya es un 60% y el precision un 64%. Y la accuracy total está en un 66%. Bueno, eso es mucho más confiable. Ya ahí podríamos decir, bueno, si vamos a informar sobre el trabajo que hicimos, decimos, bueno, los resultados que tenemos de predicción es en base a 100 ejecuciones. Y acá se podría poner, tienen 20, 50, 100. Entonces se pueden agregar, pero ya no debería cambiar grandemente. Veamos con 100, bueno, ya se demora un poquitito más, pero está, a ver cuánto nos da. Y más o menos, ¿ven? No cambió mucho. Bajó, sí, el recall está en un 57. Entonces anda entre un 56 y un 60. Bueno, en 100 ejecuciones eh, eh, dio 57% el recall, por ejemplo, para identificar casos enfermos. Bueno, para este tipo de situaciones puede ser que sea muy bajo, digamos 57. Cuanto más cerca de 50 esté, es prácticamente como si estuviera tirando la moneda y acertando la mitad. Si tiramos una moneda, también acertaríamos eh, el 50%. O sea, la esperanza matemática de tirar muchas veces la moneda es que salga más o menos la mitad de veces cara y la mitad seca. Entonces, un valor de 50 no es como para alegrarse mucho, cercano a 50 no es para alegrarse mucho. Em, y eh, una técnica, un caso extremo, este que dice leap one out acá, ese sería el caso extremo de K-fold cross validation, porque ahí cada fold está compuesto de un solo ejemplo. O sea que entrena con n-1 ejemplos y testea sobre uno nada más. ¿Sí? Esto generalmente se usa cuando tienen muy pocos datos. Cuando tienen muy pocos datos, tienen 10, 20, 30 datos, bueno, no podemos darnos el lujo de separar una cantidad de un 20% de esos datos porque ya el conjunto de entrenamiento queda muy chico. ¿Sí? Entonces ahí la estrategia es, bueno, entrenar con n-1 datos y testear sobre el restante. Y eso ejecutarlo n veces. Eso sería el leave one out, o sea, dejar uno fuera. Eso se refiere. Bueno. Entonces ahí entrenamos el, el algoritmo, sí, entrenamos con KNN igual a 5 habíamos puesto acá. Bueno, una cosita más que para que vean que permite este test and score, volvemos a model, podríamos poner otro KNN
y también lo conectamos a la entrada. Pero a este KNN le vamos a decir que en vez de 5 sea con 3. Le ponemos que sea con 3 vecinos. Con 3. Y podemos poner otro. Bueno, está ejecutado porque quedó con... Es el... Claro. Otro más que sea, por ejemplo, con 7. Para ver entonces con cuál funciona mejor. Bueno, ahí se demora porque quedó con uno, está haciendo 100 veces 5 force, 500 ejecuciones. Esto lo podría cambiar después. Bueno, pero ejecutó esto, ¿no? 100 veces 5 for cross validation sería. Entonces hizo 500 ejecuciones. Y acá tienen las métricas. El primero es con 5, el segundo es con 3 y el tercero es con 7. Y entonces, sí, anda muy parecido. Anda muy parecido. El que mejor anda aparece acá. Sí, con 5 y con 7 fue que andó, pero es muy poquita la diferencia. Entonces, bueno, ahí generalmente lo que se hace es optar por el que tenga la menor cantidad de vecinos. O sea, como para simplificarlo más al modelo, por el cómputo, digo, por el tema del cómputo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve comparar. Fíjense que acá también el área bajo la curva, bueno, el que mejor da fue con 7 ejemplos. O sea, el área bajo la curva me permite con un solo número compararlo a los algoritmos. Bueno, los que mejor andan son con 5 y con 7. Con 3 baja un poquito. ¿Mm? Eh, eh, Eso en cuanto a este widget test underscore, que lo que ven es que podemos entrenar con un mismo algoritmo, en este caso cada vecino, pero con un parámetro diferente, la cantidad de vecinos de cada uno diferente, como para ver con cuál nos quedamos. Se permite experimentar rápidamente para comparar eso. Bueno, ahí estamos entonces con lo que sería la clasificación, pero ahora usando test underscore y ya viendo lo que es cross validation o cross validation repetido. ¿Sí? Leave one out no justifica en este caso hacerlo porque, como les digo, tenemos una cantidad buena de datos. Ahora vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno nuevo que es un dataset que está acá que se llama Iris, que también está ahí está disponible ya en Orange. La clase que viene, que la vamos a hacer presencial, ahí les voy a dar un archivo, les voy a ir explicando cómo eso va a ser parte de la evaluación. Que ustedes carguen ese archivo, identifiquen eh, un- la variable objetivo, ¿sí? Lo vamos a hacer con un ejemplo que ya existente, pero también si tienen por ahí algún dataset ustedes que les interesa aplicarle para analizarlo, datos propios, se lo puede hacer. ¿Sí? Datos así de ventas, de algún dato que tengan y bueno, que sea interesante predecir. Bueno, veamos este. Se llama Iris Dataset. Eh, Tiene que ver con las medidas de las flores de 3 variedades distintas de lirio. ¿Sí? El lirio. Se le midió el largo y el ancho del pétalo y del sépalo. ¿Sí? Bueno, yo de flores no entiendo mucho, pero acá, esto sería el sépalo y este el pétalo. En este se ve mejor. El pétalo es lo que está más arriba y el sépalo sería como la copita de abajo. ¿Sí? Ese es el sépalo.
Entonces se midió el ancho, el largo y el ancho del pétalo y del sépalo, ¿sí? Y hay tres variedades de lirios. Estas son, o sea, de las imágenes. Bueno, este es para ejemplificar, ¿ven? Bueno, tienen su diferencia, alguna, sí, alguna diferencia hay, pero bueno, son todos lirios, ¿sí? Entonces, eso se transformó en una tabla. Acá está, ¿ven? Acá se ve mejor. Este es el sépalo, que es lo que le decía yo, la parte de abajo, ¿sí? Entonces le miden largo y ancho. Y después del pétalo también, el largo y ancho. Y bueno, según se le tomó la medida y se etiquetó, digamos, se indica, ya está cargado, digamos, este dato de a qué variedad pertenece, si a setosa, a virgínica o versicolor, ¿sí? Y estos se tienen 150 datos, 50 para cada variedad, 50 ejemplos de flores de cada variedad, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan? Las filas son los ejemplos, las instancias, las observaciones, ¿sí? Las columnas son los features, las columnas predictoras, digamos, son los features o atributos, también se le dice, dimensiones, y la variable de clase o etiqueta es también la variable objetivo, se le dice el target a veces, o sea, eso es lo que queremos predecir. Fíjense que en este caso, bueno, la variable a predecir es categórica, pero tiene tres valores. O sea, ya sería un problema de clasificación multiclase, ¿sí? Eh, no como el otro que era binario, que solo dos valores posibles, acá tiene tres valores posibles. Entonces, bueno, vamos a trabajar con ese. A ver, vamos ahora, vamos a ir a uno nuevo. Ya vamos a ir más rápido con esto. Bueno, ya saben que cargan el widget de file para tener el archivo. Esta file. Hacen doble clic y acá le vamos a cambiar. En donde dice file, desplegamos y ahí seleccionamos este que dice iris. Iris.tab. Bueno, ahí como les digo, está la información de que son 150 instancias, o sea, filas, 4 features, 4 variables predictoras. Es un problema de clasificación, la clase es categórica, con 3 valores posibles, no hay valores faltantes, o sea, todas las filas tienen completo ese dato, ¿sí? Y en cuanto a los features, las columnas de los features, también no hay valores faltantes. Bueno, ahí está qué tipo de datos son, ¿ven? Los 4 primeros, los features, ahí dice qué rol tiene cada uno. 4 features son numéricos y el target es categórico. Entonces tenemos problema de clasificación. Cuando el target sea numérico, ahí vamos a continuo, ahí vamos a tener un problema de regresión que es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Ahora vemos este problema de clasificación múltiples. Bueno, después de que tenemos el archivo, viene el data table. Ahí unimos, ahí pasan los datos, bueno, controlamos que estén, hay 150 filas, entraron 150 filas, tienen 150 filas acá, o sea que las leyó a todas bien, ahí están los ejemplos y bueno, están ordenadas las etiquetas también, ¿ven? Tienen virgínica, versicolor y setosa, 50 de cada uno. Bien, ahora vamos a poner ya el de test and score acá en evaluate, vienen y usamos test and score. Bueno, ahí hay que cambiar el selected data, no, sino que va de todos los datos. Data a data. Ok. Acá vemos, le podemos poner, bueno, sí, que haga el random sampling ese para que haga 100 ejecuciones. Si no, si quieren hacer menos, acá por ejemplo, si quieren hacer 5 ejecuciones, ponen 5 fold cross validation. O si quieren hacer 10 ejecuciones o 20, ¿ven? Ponen ahí. Vamos a dejarlo ahí con cross validation primero.
Bueno, y acá tenemos que, bueno, después poner el modelo, que ahora vamos a ver lo que es árboles de decisión. ¿Sí? Les explico otro algoritmo, no cabecinos, sino otro algoritmo que es árboles de decisión. Bueno, ya les voy a mostrar, pero sería un problema así. ¿Se acuerdan que les explicaba que el problema de clasificación, lo que busca el algoritmo va a ser separar los ejemplos de una clase y de otra? En el caso de árboles de decisión, lo que va a hacer es buscar de dibujar líneas verticales y horizontales, en este caso que es en dos dimensiones, o sea, paralelas a los ejes, de manera tal de ir separando los ejemplos de una clase y de otra. ¿Sí? Es decir, yo les digo, bueno, a ver, dibujen líneas que hagan que líneas verticales y horizontales de tal manera que los puntos de un color queden separados de otro. Bueno, cualquiera intentaría hacer algo parecido a esto, con ese criterio. ¿Sí? Eh, eh, digamos, Decision Tree tiene la estrategia de divide y vencerás. ¿Sí? Va dividiendo el problema, lo va dividiendo en subproblemas más simples. ¿Sí? En este caso, eh, por ejemplo, la primera línea, por ejemplo, sería dividirlo acá en dos. El problema es dividirlo en dos. Así, con esta línea vertical. ¿Sí? Y entonces ya tiene para resolver después el problema de la izquierda y el problema de la derecha. ¿Sí? Entonces acá, si x es menor a un determinado valor, bueno, es esta zona. Si estoy en esta zona, ese problema lo resuelvo dividiéndolo con con esta línea horizontal a la altura I2. Entonces, si el valor de I2, si el valor de I es menor a I2, entonces lo voy a clasificar como, eh, bueno, esto no sé si es lila, este es lila, ¿sí? El violeta es más oscuro, esto es lila. Y si el valor de I2 el valor de I es mayor a I2, entonces le hago la predicción, lo clasifico como verde. ¿Sí? Y después resuelve este otro problema, el de esta zona, esta región. Entonces, para separar los puntos ahí, tiene que, bueno, encuentra que dibujando una línea horizontal a esa altura, divide los puntos de un color y de otro. Entonces, acá dice, este sería el valor de I1. ¿No? Si I vale menos de I1, menos que I1, entonces lo clasifico como verde. Y si vale más que I1, un valor umbral acá, entonces lo predice de lila. ¿Sí? Eh, ese es explicado así gráficamente. Matemáticamente, ¿cómo va haciendo? Porque esto tiene que ir haciendo cálculos el algoritmo. Va tratando de reducir la entropía, se dice. O lo que es una métrica que es la ganancia de información le dice cuánto disminuye la entropía al hacer una determinada división. La entropía, bueno, en química la tiene que haber enseñado, es el nivel de desorden que tiene un grupo o el nivel de impureza que tiene un grupo, cuán mezclados están los elementos. Entonces, la idea es que la entropía sea que cuando uno haga una división, la entropía esté lo más cercana a cero posible. ¿Sí? La entropía tiene un valor máximo de 1, que es cuando están 50 y 50, digamos, mezclados los ejemplos, hay igual cantidad de ejemplos de una clase que de otra. ¿Sí? Y es cero cuando ya hay ejemplos de una sola clase. Entonces, eso es lo que hace el criterio matemático que va rigiendo el algoritmo del árboles de decisión. ¿Se acuerdan que Cabecinos lo que hacía era, bueno, el tema de las distancias, a las distancias más cortas? En función de eso, hacía la clasificación. Bueno, el algoritmo de árboles de decisión aprende con el criterio de la entropía o de la ganancia de información. O sea, cuánto se va reduciendo la entropía a medida que va creciendo el árbol. ¿Sí? De esa manera, entonces, trabaja árboles de decisión. Ahora yo les voy a mostrar
mm, les voy a mostrar, bueno, acá tenemos los datos, los vamos a visualizar para ver, para ya intuir nosotros. Vamos acá, Visualize, transformar, Visualize, tenemos acá. Le vamos a poner este Scatterplot, Scatterplot, ¿sí? Y ahí conectamos el Data Table, lo conectamos con el Scatter. Ahí, bueno, el arco este también, el Selected Data, hay que cambiarlo para que pasen todos los datos. Queremos graficar todos los datos. Grafican todos los datos. Bueno, ahí tenemos el dataset, ¿sí? Creo que les dije el otro día, acá lo está graficando, si bien tienen 4 variables, acá está graficando 2 nada más, ¿eh? Largo del pétalo y ancho del pétalo. Pero eso, si ustedes hacen clic acá en este botoncito, encontrar proyecciones informativas, les dice que, ¿ve? El que, con el que más separados quedan los datos es con esta combinación que tienes de largo de pétalo y ancho del pétalo. O sea que esa es la más significativa. Si ustedes van haciendo, ven, cuando van seleccionando los otros, ven que la gráfica queda acá, sí. Bueno, esa, por ejemplo, no sirve de mucho, esa combinación de dos variables para visualizar porque queda muy mezclada. Bueno, acá podría ser. Pero bueno, la mejor, la más útil que encuentra el algoritmo es esta, ¿sí? Si no se pueden hacer con otras. Pero esto es para visualizarlo nada más. Después, para aprender, el algoritmo va a ir evaluando qué atributos o variables son más importantes, ¿sí? Con esto está, es para visualizarlo. Bueno, cierran esto. Y acá entonces, si tuviéramos que resolverlo nosotros con esta estrategia de árboles de decisión, y bueno, primero empezaríamos, se podría hacer una línea por acá, así, ahí, ¿no? Que separe, entonces ahí separo, ya debajo de la línea, o sea, si el largo del pétalo es menor a 2,5, lo podríamos poner a la mitad acá, a 2,5, entonces decimos el, la flor pertenece a el tipo setosa, ¿sí? Esa sería una división que haría. La otra podría ser así también, que yo creo que es la que plantea el algoritmo, acá, ¿sí? Así, una línea vertical también. Entonces, a la izquierda, si el valor del ancho del pétalo es menor a 0,75, por ejemplo, entonces ya es toda esta zona, lo va a predecir de setosa. Y después, entonces, ese problema ya lo resolvió, de acá para acá ya lo resolvió. Y después le queda resolver este. Y entonces quizás también haga otra línea por acá. Este no lo puede separar perfectamente, pero quizás tirando una línea por ahí, ya podríamos también separar bastante bien, digamos, con pocas equivocaciones. ¿Mm? Entonces, eso es lo que va a hacer. Si no, creo que el algoritmo hace algo así. Hay que ver. Hay que ver qué decide hacer. Pero esos serían los caminos, digamos, ir dibujando líneas verticales o horizontales que permitan entonces determinar zonas ya donde, bueno, los puntos se van a clasificar con una determinada clase, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora, a ver qué hace el algoritmo, pero quería mostrarles cómo, cómo, cómo intuitivamente podríamos ir planteando qué va a ser árboles de decisión. Bueno, entonces vamos a utilizar árboles de decisión. Venimos acá a Model. Tenemos que buscar en Model, están los algoritmos. En Model vamos a usar este que dice Tree. Es árbol. Tree. Y lo ponemos ahí en el test and score. Acuérdense que el test and score necesita datos y necesita el algoritmo que va a utilizar para aprender de esos datos.
Y después le podemos poner en Evaluate, creo que tenemos la matriz de confusión. Y con eso ya tenemos. Bueno, acá podríamos verlo al árbol. Con este podemos verlo al árbol. Acá vamos a ver el desempeño. Pero yo quiero que veamos cómo lo resolvió el problema. Para eso vamos a ir a buscar uno que se llame Visualize, debe ser. Acá en Visualize, el primero dice el TrueViewer. 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 Es, eh, ese necesita. Bueno, vamos a hacer así. Se va a quedar. El TrueViewer le tienen que pasar un árbol, el árbol, y le tienen que pasar los datos de acá. O sea, conectan el árbol con el visualizador del árbol. Lo ponemos así. Y acá tiene que, los datos también, del data table le mandan al TrueViewer. A ver, ¿no lo ve? No, ¿qué está pasando acá? Y a ver acá qué necesita. El modelo y el árbol. A ver, lo vamos a borrar de acá. Ah, agregamos el TrueViewer del experimento, ¿será? No, por acá estaba. Scatter plot, classification tree. Mm, a ver. No toma ahí. A ver. No. Dice input el árbol. Vamos a sacar de acá. No, creo que vamos a tener que hacer. Vamos a poner otro árbol acá. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a model. Model. Vamos a poner este tree. Vamos a ponerlo acá. Data con este nuevo tree. Data con el tree. Y ahora ahí le vamos a cambiar que sea de data a data de nuevo. De data a data. Y acá le vamos a conectar eso. Ahí está. Ahí está estamos viendo el árbol que se construye, ¿sí? Entonces acá hacen como otra rama ahí en el flujo que sea de los datas con a otro árbol, a otro widget de árbol y después al TreeViewer. Entonces ahí vemos cómo lo resolvió el problema. A ver, yo lo voy a poner al scatter plot por un lado.
el scatter plot por un lado y al árbol que construyó por el otro. Bueno, ahí está. Miren qué hizo. Empieza preguntando por el largo del pétalo, que era lo que les decía yo que eh, esta variable acá, ¿no? El largo del pétalo. Dice, si el largo del pétalo es menor a 1,9, o sea, la tiro como por ahí a la línea. Ahí, ahí tiene una línea. Bueno, el punto, quizá ahí parece como que queda fuera, pero es por el tamaño que le hace al punto, pero deben ser, el valor debe ser menor, o sea que quedan todos los puntos por debajo. O sea, ahí lo que dice es, la primera rama divide el problema en esa región. Entonces les dice, si el largo del pétalo es menor a 1,9, entonces voy a predecir que es setosa, ¿sí? Porque por los datos de entrenamiento que tenía, todos los de setosa tenían menos de 1,9 del largo del pétalo. Entonces ya resolvió ese problema, que sería esta rama de acá, ¿sí? Que predice los celestes. Y después que dice, si el largo del pétalo es mayor a 1,9, o sea, está por encima de esta línea, a ese problema lo divide preguntando por el ancho del pétalo y le establece el umbral de 1,7, que sería como por acá. 1,7 sería ahí. Entonces, 1,7. Entonces, em, ahí, bueno, divide. Si están para la izquierda, van a ser predecidos como setosa, perdón, como versicolor, y si está para la derecha, virgínica. Después acá no sé qué hizo. Armó otro más. Se especializó en otra rama acá. Eso es hasta em, hizo otra división ahí, pero lo podríamos, supongo que hacerlo, ahí lo podemos podar al árbol, ¿no? Ver hasta ahí nomás. Es más, después le podríamos decir que no siga aprendiendo más abajo, porque es como que hizo una región bien chiquitita y que no veo bien cuál es. Sí, habría que ponerse a ver qué es lo, pero hizo una región, una subdivisión. Eso no es muy recomendable porque es como que el algoritmo está aprendiendo, especializándose en algo muy particular que después probablemente no se le repita tanto en el conjunto de test. A veces árboles más chicos, digamos, se desempeñan mejor. Uno le podría poner la profundidad que quiere del árbol, ¿sí? Ese es uno de los aspectos a optimizar después. Pero bueno, ve que lo resolvió siguiendo esa estrategia, ¿sí? Encontró que con esas variables y en esos valores, estos valores de umbral, el algoritmo podía ir separando los ejemplos de entrenamiento. Acá les muestra la gráfica, como un gráfico de tortas, va indicando qué porcentaje de impureza, digamos, cuando es solo un color, bueno, es puro, ese nodo tiene entropía cero, ¿eh? Dice, tiene 100% de ejemplos de cetosa, por ejemplo. Si hacen clic por acá, a ver, como hice recién, bueno, ahora no aparece. Pasando con el mouse, creo que. ¿Cómo apareció acá? Sí, pasando con el mouse. Ahí está. Pasando con el mouse por el círculo me dice el, el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje de ejemplos de una clase y de otra. Acá, por ejemplo, tiene un 90% de versicolor y un 10% de virgínica. Ese es el grado de mezcla, digamos, de ejemplos que tiene. ¿Sí? Les dice cuántos ejemplos son. Y acá dice, bueno, 47 de 48 son versicolor ya. Acá 3 de 3 son virgínica, ya en las hojas, cuántos ejemplos están contenidos ahí. Bueno, entonces ya aprendió, entrenó con esos datos y acá se hicieron las pruebas en lo que sería entrenamiento y test, ¿sí? Entonces acá les da el desempeño. Fíjense que, bueno, acá habría que mostrarlo
para este es un promedio, o sea, habría que ver, por ejemplo, bueno, de setosa tiene un recall de 1, o sea, acierta siempre, acertó a todos. En versicolor, un 92% de los ejemplos de versicolor los identificó bien, y los de virgínica también un 92%. ¿Sí? Después en la matriz de confusión podríamos ver los aciertos. Entonces se equivocó, hay 4 versicolor que los predijo como virgínica, y hay 4 de virgínica que los predijo como versicolor. Esos son los errores que tuvo. ¿Sí? Eh, bueno, como hicimos cross validation, las predicciones están sobre 150 ejemplos. Si no, le pueden aplicar ese de cross validation repetido, y acá tendríamos el recall, ¿ves? 100% de acierto en esta clase, 92% de acierto en esta clase, 92% de acierto en esta clase. Ahí está entonces, y bueno, y lo vemos. Árboles de decisión, lo que tienen es em, algunos parámetros, que es el número de instancias en las hojas. Eso le indica hasta dónde le permitimos que vaya haciendo crecer el árbol hasta que tenga un número mínimo de instancias de 2. Le podríamos subir a 3 o 4. ¿Sí? Como les digo, es mejor si el árbol es más chico. Con esto, si no, el árbol crecería mucho. Después dice no separar si en un nodo tengo 5 ejemplos, ya no separar, no hacer la división, porque ya son muy pocos ejemplos. Por más que estén separados eh, de una clase y otra, digamos, no tiene sentido seguir dividiéndolos. Estaríamos haciendo como aprendiendo de cuadritos muy chiquititos en ese problema. La idea es partirlo el problema, pero en porciones este, medianas, digamos, no tan chiquitas, porque si no estás aprendiendo algo muy puntual que en realidad quizás sean casos muy particulares, ¿sí? Entonces, eso hay que ir probando. Y después el número máximo de profundidad, bueno, en este caso no hizo falta, pero también 100 es mucho, pero si no, habría que dejarlo en 10, hay que ir probando. ¿Sí? Hay que ir probando, pero hay que ir probando desde un número más chico a ir creciendo, a ver si mejora. ¿Sí? Pero empezar con árboles chicos, acá podríamos decirle que sea 10 nomás, la profundidad máxima 10. Depende del problema, pero con 10 estaría bien. En este caso no afecta porque en 4 niveles ya termina. Ahí no sé si mejoró. En ese tenía 100. No, sigue en 92. 92. No cambió el tema de la cantidad de hojas. Se ve que no se modificó el árbol. Eh, y bueno, ahí tenemos entonces lo que es un problema de clasificación multiclase eh, resuelto con árboles de decisión. Podríamos probar, ya que conocemos lo de K vecinos, le agregamos para que se compare a ver cómo funciona con K vecinos. Agregan un modelo de KNN, se lo agregan a test underscore. Bueno, KNN también después hay que ir viendo cuántos vecinos, lo puso con 5. Y veamos acá cómo anduvo. Miren, KNN funciona mejor, parece, para Virgínica. A ver, veamos para los otros. Para Versicolor también, que con este teníamos 92%, con este tenemos 96%. Funciona mejor, parece. Bueno, en este sí no tiene problema, es muy fácil. La clase setosa, que son esos puntos que están todos separaditos. ¿Sí? Entonces funciona mejor KNN para, para predecir en este caso. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, eso es para el test underscore, entonces permite eso. Por un lado, hacer más fácil múltiples repeticiones del experimento con K-fold cross validation o cross validation repetido. Y después también permite fácilmente entrenar con distintos algoritmos. ¿Sí? Y después, bueno, comparar cuál anda mejor. Y bueno, y la interpretación de estas métricas, la accuracy, la precision y recall.
¿sí? Eso sería como lo fundamental cuando uno trabaja con clasificación. Ya después, y lo que vamos a ver la clase que viene, que va a ser a modo de evaluación, de nota para ustedes, es que hagan con un dataset que ahí ya se los voy a habilitar en el aula virtual para que ya lo tengan descargado, ¿sí? Y como les digo, si ustedes tienen un dataset eh, que, que también se le podría analizar, mejor. Si tienen algo de interés propio, lo trabajamos sobre eso también. Si no, le proponemos uno ya en el aula virtual. ¿Sí? Entonces, esto sería clasificación. Y ya la clase que viene vemos lo que es regresión y algo de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Lo que sería agrupamiento. Bueno, eso, eso todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta.